Hola, soy el doctor Alexandre Amato, cirujano vascular del Instituto Amato, y hoy voy a hablar sobre cómo diagnosticar el lipedema. Esta es una pregunta muy común. Las mujeres piensan que tienen lipedema, que pueden tenerlo, entonces, ¿qué hacer para diagnosticar el lipedema? ¿Quién es el médico a quien acudir? ¿Cuáles son las herramientas disponibles? ¿Qué podemos hacer? Primero, suscríbete a nuestro canal y vamos a responder esa pregunta. Bueno, esta primera pregunta surge porque hay cierta dificultad para encontrar personas que se dediquen al tema. Entonces, muchas veces vas con algún médico, algún profesional de la salud, crees que tienes el lipedema y al final puede que no tengas el diagnóstico y sigues con la duda. Entonces, ¿qué se puede hacer? Primero, no te enojes con tu profesional, porque el lipedema no era enseñado en las facultades de medicina o de salud en general. Es un tema que, a pesar de haber sido descrito en 1940, fue dejado de lado por mucho tiempo y las novedades están llegando a abordarlo ahora. Primero, no te enojes, continúa tu investigación. Y tengo el mayor orgullo de decir que este mes se publicó este artículo científico, publicado por nuestro equipo, que está dedicado al tema del lipedema, tiene la creación de un cuestionario y modelo de rastreo en lipedema. La idea de este trabajo, de este cuestionario, es definir preguntas que pueden ayudar en el diagnóstico del lipedema. No para definir el diagnóstico del lipedema, sino para identificar a las pacientes que estarían en mayor riesgo de tener lipedema y a las que deberían ser investigadas más a fondo sobre la posibilidad de un lipedema. Entonces, se enumeraron preguntas y esas preguntas dirigen el diagnóstico. No sirven para descartar el diagnóstico ni para afirmar con certeza absoluta que es el diagnóstico, pero sí a cada punto positivo que vas sumando. En las preguntas aumenta la probabilidad de tener el diagnóstico del lipedema. Entonces, las preguntas son, la primera de ellas y más importante es: ¿sientes que hay algo mal en tus piernas pero no sabes qué es? Entonces, esta estadísticamente fue la pregunta más relevante. Posiblemente implica hasta haber ido a varios médicos, no haber identificado el problema, sigues pensando que tienes algún problema, pero no sabes decir exactamente cuál es. Entonces, esta es una pregunta muy relevante. La segunda pregunta es: ¿te duelen las piernas? Entonces, el dolor es importante en el lipedema. El dolor y la sensibilidad al tacto son relevantes en el diagnóstico del lipedema. El dolor no se debe solo a esta condición, ya que otras enfermedades como trombosis, varices, infecciones, inflamaciones o problemas articulares también pueden causarlo. Aunque es una pregunta general, es importante considerar todas estas posibilidades. La tercera pregunta sería: ¿tienes problemas para perder peso principalmente en la parte inferior del cuerpo? Esto refleja la característica de la desproporción corporal del lipedema, donde los miembros que poseen esta grasa enferma tienen una mayor dificultad para perder volumen, para perder grasa. Entonces, al perder peso, si pierdes más en el tronco, esto puede sugerir, entonces ganas otro puntito en la probabilidad de punto lipedema. Otra pregunta es: ¿hay una desproporción corporal? Entonces, el hemicuerpo superior, la parte de arriba de la cintura y la parte de abajo de la cintura son desproporcionadas. Esto es muy frecuente en el lipedema. Es una de las características del lipedema. Obviamente estamos hablando del lipedema afectando los miembros inferiores, ¿no? Y no los miembros superiores. Pero normalmente quien tiene aumento del miembro superior también tiene aumento del miembro inferior. Y puede relatar una cintura delgada con caderas más anchas o piernas aún más anchas. Esto es muy relevante en el diagnóstico del lipedema. Tus piernas o brazos forman moretones. Frecuentemente son esos morados. La pregunta usa la palabra hematoma, pero tal vez una forma más correcta de decir sería equimosis. Pero es que todos conocen hematoma. Sería un moretón en las piernas. Te salen moretones de repente, sin razón aparente. No sabes cómo aparecieron. Esto es común en el lipedema.
Por lo tanto, esa fragilidad capilar está vinculada con esta condición, ayudando así en el diagnóstico. Durante la pubertad ganaste peso, principalmente en las caderas, muslos, piernas o brazos. Esa es otra pregunta importante que remite a la característica hormonal del lipedema. Entonces, el lipedema tiene una influencia hormonal muy grande. Tanto pubertad, menopausia, un embarazo, son momentos críticos del lipedema donde puede aparecer. Entonces esa pregunta refleja exactamente eso. Si notaste un cambio después de la pubertad, y ese cambio podría entonces sugerir la presencia del lipedema. Las otras dos preguntas se refieren a la lactancia y a la menopausia, si hubo algún cambio en la deposición de grasa, en esas áreas, en esas situaciones. Estadísticamente, el estudio mostró que esas dos preguntas no fueron relevantes estadísticamente, pero simplemente por el hecho de haber una muestra menor, un número menor de personas afectadas y el número no fue suficiente. Para comprobar, realmente creo que aún son preguntas importantes para ayudar en el diagnóstico del lipedema. Entonces, ese es el trabajo, ese es el artículo. Voy a dejar el enlace en la descripción tanto del artículo como del cuestionario listo para que lo respondas si quieres. Y para encontrar médicos especializados en el tema, visita la Asociación Brasileña de Lipedema en www.lipedema.org.br, org de organización. lipedema.org.br, org de organización sin fines de lucro. Entonces, esta Asociación Brasileña de Lipedema lista profesionales que se dedican a estudiar el tema del lipedema. Puedes encontrar a alguien ahí. ¿Crees que este video puede ayudar a alguna amiga tuya? Compártelo, envíalo a ella, a tus grupos de amigas. Suscríbete a nuestro canal y hasta la próxima.